Atención, atención, auténticos devoradores de fútbol. Paren las rotativas. Cojan aire, porque lo que van a escuchar a continuación no es una noticia, es una explosión nuclear en el corazón del fútbol mundial. El Camp Nou, ese templo sagrado, ese coliseo de sueños rotos y glorias eternas, no es que haya vibrado, es que ha estallado. Y no ha sido un gol de chilena en el 90, ni la celebración de un título épico. Ha sido algo mucho, mucho más grande. Prepárense, porque lo que vamos a desvelar hoy no solo va a sacudir los cimientos del FC Barcelona, va a redefinir la historia del fútbol como la conocemos. La noticia, que ha caído como un meteorito ardiente sobre la tierra, Moisés Caicedo, el pulmón de la Premier, el guerrero incansable, el secreto mejor guardado de los mediocampos de élite. Llega al Barcelona. Pero, un momento, un instante, porque eso es solo la punta del iceberg. La verdadera bomba, el secreto inconfesable que ha hecho temblar los cimientos de los despachos más blindados, es esto. El titán Hansi Flick, el Kaiser alemán, el nuevo arquitecto del Barça, lo quiere ahora mismo. Ha dado un ultimátum. Lo exige ya, sin esperar un segundo más. ¿Entienden la magnitud de esto? ¿Se dan cuenta de lo que significa? No es un fichaje cualquiera, no es una negociación más. Esto es una operación de Estado, una jugada maestra que va a cambiar el rumbo del Barcelona para siempre. ¿Por qué esta urgencia? ¿Qué oscuro pacto se ha sellado en las sombras? ¿Qué ha visto Flick en Caicedo que lo ha convertido en su obsesión personal, su única condición innegociable para iniciar su reinado? La verdad, damas y caballeros, es más compleja, más dramática y más apasionante de lo que jamás podrían imaginar. Es una trama de millones, de secretos de vestuario, de presiones insoportables y de un futuro incierto. ¿Es Caicedo el último eslabón perdido que devolverá al Barça a la cima de Europa, a la gloria inalcanzable de antaño? ¿O es, por el contrario, un movimiento desesperado, una apuesta a todo o nada en la fosa de leones de las finanzas y las expectativas, que podría hundir al club en el abismo? Quédense con nosotros, porque les prometemos que lo que van a escuchar a continuación no es periodismo, es una experiencia sensorial. Vamos a desenterrar cada dato, cada secreto, cada rumor, y a exponer la verdad como nunca antes se ha contado. Prepárense para anticipar revelaciones que les dejarán sin aliento, para generar un debate tan caliente que quemará las pantallas de sus dispositivos. Esto es más que fútbol. Esto es la historia que está a punto de escribirse, y ustedes serán testigos privilegiados. Adelante, que el espectáculo, la intriga y la pasión han comenzado. Amigos y amigas del deporte, antes de que se les salten los ojos con la revelación total de la Operación Caicedo, necesitamos que entiendan la agonía silenciosa que ha estado sufriendo el FC Barcelona. Porque este fichaje, esta locura, no es un capricho. Es una necesidad vital, una intervención quirúrgica de urgencia en el corazón mismo del equipo. ¿Recuerdan esas noches europeas? ¿Esas exhibiciones de impotencia? No era mala suerte. No era un mal día. Era la crónica de una muerte anunciada en el mediocampo. El Barça, su amado Barça, ha estado sangrando, desangrándose en el centro del campo, y nadie ha querido verlo hasta ahora. Lo vimos, lo sentimos en nuestras entrañas. Ese equipo, el nuestro, se convirtió en un colador en el centro del campo. Cuando la primera línea de presión fallaba, que era más a menudo de lo que la directiva quería admitir, ¿qué pasaba? Una auténtica carretera para los rivales. Los mediocentros, pobres Pedri, pobre Gavi, tenían que multiplicarse, desdoblarse en tareas defensivas que les robaban el alma, la chispa, la magia que tanto nos gusta ver. Era un sacrificio inútil. Y los números, mis queridos detectives del fútbol, los números no mienten, gritan la verdad a los cuatro vientos. El aumento de ocasiones concedidas por el centro, un escalofriante 25% más. Era como tener una puerta abierta en la muralla de nuestro castillo. Los informes técnicos de la UEFA, esos que los directivos guardan bajo 7 llaves, revelan la catástrofe. Y el drama de las recuperaciones.
Un desolador 18% menos que los equipos de élite de Europa. Una vergüenza. La defensa tenía que hacer malabares, arriesgarlo todo, y por eso llegaban los errores, los penaltis, las expulsiones. Era un círculo vicioso infernal. Y el engaño de la presión tras pérdida. Mentira. Una falacia. La intención estaba ahí, sí, pero la ejecución, patética. Los rivales se reían en nuestra cara, salían con 2 toques y nos dejaban con la boca abierta. ¿El éxito en recuperar el balón en los 5 segundos después de perderlo? Un mísero 45%. ¿Saben cuánto tienen los equipos de Flick? Un abrumador 65 a 70%. Ahí lo tienen. La diferencia entre la gloria y la mediocridad. La posesión, esa obsesión sagrada del Barça, se había convertido en nuestra propia prisión. Era un control estéril, un baile sin ritmo que nos dejaba expuestos, vulnerables, fáciles de herir. Y los equipos físicos, los que corrían, los que mordían, nos pasaban por encima como una apisonadora. Especialmente en la Champions, donde la verdad te golpea en la cara sin anestesia. Pero, y aquí viene lo interesante, lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Hansi Flick no es tonto. Flick es un genio táctico, un visionario que ha visto el agujero negro y ha puesto el dedo en la llaga. Él, con su cerebro de estratega y su historial de victorias, sabía que para que el Barça volviera a ser un gigante, un coloso que inspire miedo, necesitaba músculo, necesitaba pulmón, necesitaba a un destructor. Y no me refiero a un leñador, no. Me refiero a un arquitecto de la contención, a un recuperador de balones con la mente de un director de orquesta. Él vio que sin esa pieza, la máquina de Flick, la máquina de presión asfixiante, de transiciones veloces, de fútbol total, no podría funcionar. Y esa pieza, mis amigos, esa pieza que nos va a hacer soñar de nuevo, que va a cerrar la herida y va a devolvernos al camino de la grandeza, esa pieza tiene nombre y apellido. Es Moisés Caicedo. La operación no es un capricho. Es la respuesta urgente a una necesidad vital. Es el primer paso para construir el Barça que Hansi Flick tiene en su mente, un Barça invencible. Un Barça que volverá a reinar en Europa. Pero esto es solo el principio. Aún no saben la historia completa. Aún no han escuchado el dramático ultimátum de Flick que lo cambió todo. No se vayan, porque lo que viene a continuación les va a volar la cabeza. Amigos, si pensaban que el primer segmento era una bomba, prepárense para la megalómana explosión que viene ahora. Porque la noticia, ese rayo de luz que perforó la oscuridad del Camp Nou, Moisés Caicedo ya es del Barcelona. Pero el verdadero, el auténtico, el inconfesable bombazo no es solo que este gladiador ecuatoriano, que este fenómeno físico y táctico, haya pisado la ciudad condal. No. El verdadero seísmo lo provocó una frase, una sola frase que salió de la boca de Hansi Flick y que hizo temblar hasta los cimientos de la histórica sede del club: lo quiero ahora mismo. Ya. No hay mañana. Sí, lo han escuchado bien. El Kaiser alemán, con una determinación que asusta, le lanzó un ultimátum innegociable a la directiva. Sin esperar al mercado, sin esperar a que la Premier abriese el grifo, sin esperar a nada. Lo quería ya, bajo el brazo, listo para la acción. ¿Se imaginan el pánico en los despachos? La cara de Laporta, de Deco, era una exigencia sin precedentes. Pero, ¿por qué esta urgencia tan desesperada? ¿Por qué Flick, el hombre tranquilo, el estratega frío, se puso así? Ahí está el secreto, la verdad que nadie se atreve a contar. Desglosemos los números que lo cambiaron todo. Moisés Caicedo, atención a esto, con solo 22 años, se ha convertido en una bestia del fútbol moderno. Un futbolista que te lo da todo. Su explosión en el Brighton, ese equipo humilde que le sacó 116 millones al Chelsea. 116 millones. Una cifra que lo puso en el Olimpo de los mediocampistas. Y aunque en el Chelsea tuvo un inicio, digamos, movidito, en el tramo final de la temporada se desató la bestia.
Demostró que su valor es incalculable. Pero ojo a los datos que Flick ya tenía en su pizarra, en su mente, grabados a fuego. El rey de las recuperaciones. Caicedo promedia más de 8 recuperaciones de balón por partido. Es un auténtico imán para el balón. Un pulpo que roba, que muerde, que no te deja respirar. Está entre los top de Europa en su posición. El coloso de los duelos. No le tose nadie. Más del 60% de duelos terrestres ganados. Y en los aéreos, casi el 50% para un tipo que no es un gigante. Es un guerrero imbatible. Pura contundencia física. El cerebro escondido. No es solo un destructor. Olvídenlo. Su precisión en el pase es superior al 88%. Sabe qué hacer con el balón, cómo salir de la presión, cómo iniciar la jugada que te deja solo contra el portero. Es un pasador exquisito disfrazado de tanque. El pulmón infatigable. Caicedo está entre los que más corren en Europa. 11.5 kilómetros por partido de media. Es un motor infinito. Va de área a área, cubre, presiona, ataca. Nunca se detiene. Un regalo para cualquier entrenador. El camaleón táctico. Y esto, amigos, esto es lo que enamoró a Flick. Caicedo puede jugar de pivote único, de interior, de box to box. Es una joya de la polivalencia. Una navaja suiza para el centro del campo. Un sueño para cualquier estratega que quiera cambiar el sistema a su antojo. Escuchen. Caicedo no es solo un fichaje, es la revolución silenciosa. Es la pieza que el Barça lleva años buscando, el equilibrio que no encuentran. Su valor es estratosférico porque su impacto es garantizado, nos confesó un reputado analista de datos que ha seguido a Caicedo desde sus inicios, con una voz que denotaba una emoción apenas contenida. Si esto se concreta, es un golpe sobre la mesa del Barça. Es una declaración de guerra al Real Madrid y al resto de Europa. Es un fichaje que te hace frotarte los ojos. El contexto secreto. El nuevo Busquets, pero con motor V8. La historia del Barça está plagada de mediocampistas mágicos. Busquets, Touré, Davids. Pero el fútbol ha evolucionado. Ahora se necesita músculo, se necesita velocidad, se necesita intensidad. Y Caicedo, atención, es la evolución de ese perfil. Es el nuevo Busquets, pero con un motor V8, con una potencia que te deja sin aliento. Flick lo sabe. Necesita un Stape que libere a Pedri, a Gavi, para que hagan su magia sin tener que romperse las piernas en la recuperación. Este es el ancla. El santo grial que el mediocampo del Barça ha estado llorando durante años. Con él, la defensa se siente invencible. Los atacantes tienen libertad para destruir. Es el equilibrio perfecto, exclamó un exentrenador del Barça, que prefiere mantenerse en el anonimato para no revelar sus fuentes, pero cuya voz reflejaba una admiración profunda. La bomba, el ultimátum del Kaiser Flick. Lo quiero ahora mismo, y punto. Pero aquí, amigos, aquí es donde la historia se vuelve de película. Aquí es donde la sangre fría de Flick se transforma en una demanda inapelable. Aquí es donde la directiva se vio entre la espada y la pared. Lo quiero ahora mismo, fue la frase lapidaria de Flick. Y esa frase, esa sentencia, hizo temblar los cimientos del club. No era una sugerencia, era una orden. No esperar al verano, no esperar a la subasta. Lo quería ya. ¿Por qué esa obsesión, esa prisa? Les voy a revelar los 4 secretos detrás de esta urgencia desmedida de Flick. Los 4 pilares de su locura. 1. La integración acelerada, el ADN Flick en vena. Flick sabe que su sistema, el Flickboy, no es un juego de niños. Es una máquina de precisión. Requiere tiempo. Y él quiere que Caicedo aprenda los automatismos, la presión, las transiciones, antes de que la temporada empiece. Quería al ecuatoriano en el laboratorio de la pretemporada desde el día 1.
sin perder un segundo. 2. La guerra por el talento. Adelantarse a los buitres. Caicedo no es un desconocido. Es la joya de la corona del mediocampo mundial. Real Madrid, Liverpool, Bayern, PSG. Todos lo querían. Flick no iba a arriesgarse a una subasta veraniega que lo hubiera llevado a cifras de locura o, peor aún, a perderlo ante un rival directo. Jugada maestra para ganar la carrera. 3. El mensaje inquebrantable. Somos un gigante de nuevo. Este fichaje, esta urgencia, es una declaración de intenciones al mundo entero. Al vestuario. A la afición. El Barça va en serio. Flick tiene poder absoluto. No hay medias tintas. Es un grito de guerra. Hemos vuelto para conquistarlo todo. 4. Listos para la batalla. Si hay Mundial de Clubes, si la Liga y la Champions empiezan exigentes, Flick quería a su pieza clave ya ensamblada. Quería a su ejército listo para la guerra desde el primer disparo. Cuando Flick pide, se le da. Así de simple. Su convicción era total, el jugador ideal, no había alternativa para él. Nos susurró un agente de jugadores con conexiones directas en los despachos del Camp Nou, con los ojos bien abiertos. La directiva lo sabía. Si querían a Flick, tenían que traer a Caicedo. Era su carta de presentación. Y el Chelsea, amigos, ese Chelsea que pagó una fortuna por él, se vio obligado a ceder. ¿Por qué? Ahí está el otro secreto. El Chelsea estaba contra las cuerdas con su propio fair play financiero. Necesitaban dinero como el aire. Y el Barça, como un tiburón en el agua, se lanzó a la yugular. ¿La operación? Una auténtica locura. Entre 60 y 70 millones de euros de golpe, más variables que podrían elevarlo a 80 a 85. Y quizás algún jugador de relleno que les guste al Chelsea para cuadrar cuentas. Una jugada relámpago, un jaque mate en el mercado. Pero, esperen, no se vayan. No cambien de emisora. Porque aún hay más. ¿Quiénes? ¿Serán las víctimas de este fichaje? ¿Quiénes los beneficiados? ¿Y qué drama se cuece en el vestuario con la llegada de este coloso? La historia es mucho más profunda de lo que creen. Volvemos en un instante con más revelaciones impactantes. Atención, auténticos adictos al fútbol. Si creían que la llegada de Caicedo y el ultimátum de Flick eran la única bomba, prepárense porque el vestuario del Barça es un polvorín. Y la noticia del ecuatoriano ha encendido la mecha. Aquí hay alegría, sí, pero también miedo, incertidumbre y una tensión que se palpa en el aire. El secreto mejor guardado, la reacción de los cracks. ¿Qué se cuece en los pasillos de la ciudad deportiva? ¿Qué murmullan los futbolistas entre ellos? Les vamos a revelar los ecos, las voces que nadie escucha, las confidencias de los jugadores. Se comenta que era la pieza que faltaba, el pulmón que nos va a dar aire y la seguridad que necesitábamos. Se sentía que el club va en serio para ir a por todas. Imagínense a Pedri, a Gavi. Pobres. Con el alma en vilo en cada balón dividido, haciendo coberturas que no les correspondían. Ahora, con Caicedo detrás, es como si les hubieran quitado una mochila de 50 kilos de la espalda. Los jóvenes de la Masía, que tanto esfuerzo han hecho cubriendo huecos, están eufóricos. Saben que Caicedo les quitará mucha presión y les permitirá brillar más en ataque, tener más libertad para desdoblarse o buscar el último pase. Es una inyección de confianza para todos, una confirmación de que el proyecto de Flick es ambicioso y que el club está dispuesto a invertir en el talento necesario para lograrlo. El rey ha hablado, las palabras censuradas de Flick en el vestuario. Pero, cuidado, Flick no es un blando. Flick tiene mano de hierro. Y ya ha reunido a la plantilla. Sus palabras han sido tan directas como un puñetazo en la mesa. Su mensaje es claro y contundente. Con la llegada de Moisés, damos un salto de calidad brutal en el mediocampo. Ahora tenemos la base, la columna vertebral para ir a por todo, para competir en cada frente. Pero que nadie se confunda.
Esto no es un atajo, es un desafío aún mayor para todos. La competencia será feroz, y todos deben estar a la altura de esta camiseta y de las expectativas. Ahí lo tienen. El mensaje es claro. Flick no va a permitir que nadie se relaje. Quiere hambre, quiere intensidad, quiere que todos se dejen el alma en cada entrenamiento. Ha exigido la adaptación express de Caicedo, sí, pero también la implicación de todo el grupo para arroparlo. El colectivo por encima de todo. Los veteranos, como Lewandowski, serán los guardianes de esta nueva era. El lado oscuro, víctimas y beneficiados de un fichaje de locura. Pero no todo es color de rosa, amigos. La llegada de Caicedo es un terremoto, y los terremotos siempre dejan víctimas. Atentos. La sentencia de Oriol Romeu. Pobre Oriol. Llegó como solución de emergencia, sí, pero su perfil no encaja con la velocidad y la intensidad de Flick. Caicedo lo relega al ostracismo. Su salida en verano, para hacer hueco en el fair play, es casi un hecho. Su destino está sellado. Se comenta que Oriol es un profesional excelente, pero el salto de calidad que quiere Flick es otro, que su salida es inminente. Es la primera pieza que tiene que salir para que todo cuadre. El dilema de Frenkie de Jong. Aquí hay tela que cortar. Frenkie es un crack, sí. Pero su rol, ¿cuál será? ¿Podrá convivir con Caicedo en un doble pivote? ¿Tendrá que jugar más arriba, más box to box? Su salario es una losa, su valor de mercado un caramelo para el fair play. Si Flick decide que no encaja al 100%, su futuro volverá a ser un misterio. Se rumorea en el vestuario que Frenkie está con la mosca detrás de la oreja. Sabe que la competencia será brutal y que tendrá que adaptarse, o su salida podría ser un tema de conversación de nuevo. Los canteranos sacrificados. Y los pobres chicos de la Masía. Marc Casado, Aleix Garrido. Sus sueños de primer equipo se alejan. Tendrán que buscarse la vida en sesiones o seguir picando piedra en el filial. La puerta se ha cerrado para ellos, al menos por ahora. La psicología de la guerra. Flick el domador de Leo Esquesos. Flick, el hombre que domó bestias en el Bayern, sabe que un vestuario de estrellas y egos es un campo de minas. Y tiene un plan. Ha dejado claro que la titularidad se ganará en el campo, día a día. Quiero a los mejores, y jugarán los que demuestren estar en mejor forma y adaptarse mejor a lo que les pido, es su filosofía. Esto generará una competencia sana, pero también puede crear frustraciones. El cuerpo técnico trabajará en explicar a cada jugador su rol, incluso si es secundario. La profundidad de plantilla es clave, y todos serán importantes en una temporada larga y exigente. La figura de los capitanes será crucial para mantener la cohesión del grupo, integrar a Caicedo y asegurar que la ambición colectiva prime sobre las ambiciones individuales. En una charla interna del cuerpo técnico se comenta que hay que ser transparentes, explicarles a todos por qué se trae a Caicedo y qué se espera de cada uno, que la frustración es normal, pero la clave es que entiendan que esto es por el bien del equipo y que nadie está descartado. La llegada de Caicedo es una inyección de calidad innegable, sí, pero también un examen para Flick, para la directiva, y para la madurez de un vestuario que ahora tiene más presión que nunca. El destino del Barça está en juego, y cada decisión, cada roce, cada susurro, cuenta. Pero no se vayan, porque aún tenemos que desvelar el verdadero engaño del mercado. Lo que nadie les ha contado sobre cómo el Barça ha logrado esta locura financiera y el impacto sísmico en la Premier League. Lo que viene a continuación les va a hacer cuestionar todo lo que creían saber. No se muevan. Amigos y enemigos del fútbol. Si pensaban que el fichaje de Caicedo era solo fútbol, estaban muy equivocados. Esto es una partida de ajedrez financiero, una obra maestra de la picaresca y la desesperación. Les vamos a revelar cómo el FC Barcelona, con Joan Laporta y Deco a la cabeza, ha burlado al fair play financiero y ha conseguido esta joya en una operación que, hasta ahora, era un secreto a voces. El fair play financiero.
Esa espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos los clubes. El Barça, nuestro Barça, ha estado caminando por el filo de la navaja, con la masa salarial por las nubes y una deuda que asusta al mismísimo Banco Central Europeo. Y de repente, ¡zas! 70 millones de euros por Caicedo. ¿Cómo? ¿Cómo lo han hecho? Aquí está la verdad oculta. La Liga, ese ogro insaciable, impone límites crueles. Solo puedes gastar €1 por cada euro que ingreses por ventas o ahorro salarial. Y la operación Caicedo, mis amigos, no es un chiste. Son 70 millones de traspaso, más un salario que ronda los 8 a 10 millones brutos al año. Un coste de casi 19 millones al año solo por él. Era una bomba en las cuentas. Pero Laporta y Deco no son unos aficionados. Son unos magos de las finanzas, unos alquimistas, que convierten el aire en oro, o al menos eso quieren hacernos creer. Aquí está su estrategia, la danza de las ventas y los balances. 1. La gran venta, el sacrificio inevitable. Amigos, es el pilar, la sangre que se ha derramado para traer a Caicedo. Para generar esos 19 millones de espacio en el fair play, el club se ha visto obligado a vender. Y no cualquier cosa, joyas de la corona. La llegada de Caicedo es el trigger para la gran venta. Se habla de Raphinha, de alguno de los centrales jóvenes como Christensen si llega una buena oferta, o incluso de Ansu Fati si se logra una revalorización, comenta un experto financiero del fútbol. La venta de 1 o 2 jugadores de entre 30 y 50 millones sería suficiente para liberar el espacio necesario y, de paso, generar plusvalías. Imagínense, vender a Raphinha por 40 a 50 millones, más su ficha. Y de paso, limpiar el vestuario de los que no entran en los planes de Flick. Es una jugada de ajedrez, pero con vidas humanas en el tablero. 2. La guerra de los salarios, despedidos en la sombra. Y no solo ventas. Negociaciones secretas con jugadores con contratos de locura que no rinden. Pactos para reducir sus sueldos, o directamente, buscarles la puerta de salida. Jugadores que creían que tenían su futuro asegurado, y de repente, ¡zas! A la calle. 3. Las nuevas palancas secretas. Laporta juró que no vendería más patrimonio. Pero Laporta es un experto en las promesas. Se habla de nuevos patrocinadores, de acuerdos innovadores, de explotar el nuevo Camp Nou como nunca antes. Todo para generar billetes, billetes y más billetes. 4. El pago aplazado, el engaño perfecto al Chelsea. Esta es la jugada maestra, la puñalada trapera al Chelsea. El Barça ha convencido a los ingleses de que acepten pagos aplazados y muchas variables por el fichaje. ¿Qué significa eso? Que la carga inicial en el fair play es menor. Que solo pagan si se cumplen objetivos. Es como comprar a plazo sin intereses y con derecho a devolución. Una genialidad para el Barça, una trampa para el Chelsea. En los despachos del Barça, la tensión es máxima. Deco no duerme. Se pasa las 24 horas al teléfono, hablando con agentes, ofreciendo jugadores, buscando soluciones creativas. Laporta, por su parte, ejerce su poder de convicción con otros presidentes y fondos de inversión. Es una partida de póker de alto riesgo, pero la convicción de Flick en Caicedo es el as bajo la manga que les da fuerza. El drama del Chelsea, el gigante arruinado que se vendió. Pero el plato fuerte, amigos, es la situación del Chelsea. Un equipo que pagó 116 millones por Caicedo hace un año. Y ahora lo vende por la mitad. ¿Por qué? La respuesta es cruel y despiadada. El Chelsea estaba al borde del abismo financiero. Su propia locura de fichajes sin sentido los había llevado a la ruina. El fair play financiero de la Premier League y la UEFA los tenía con el agua al cuello. La amenaza de sanciones, de quita de puntos, de multas millonarias, era real. Era cuestión de vida o muerte. El Chelsea estaba en una situación desesperada. La venta de Caicedo,
incluso con pérdidas, era una necesidad imperiosa para cuadrar sus cuentas antes del 30 de junio. Era un mal menor para evitar un desastre mayor en términos de sanciones, comenta un experto en finanzas del fútbol inglés. Y Caicedo, el propio jugador, cansado de la mediocridad del Chelsea, seducido por la llamada de Flick y la Champions, presionó hasta el último minuto para salir. Su deseo de jugar en el Barça fue el empujón final para que el Chelsea cediera. La Premier League pierde a uno de sus talentos, y el Barça se lo lleva. Es la prueba de que el dinero no lo es todo, que la estrategia, la ambición y la desesperación de un club pueden más que los millones. Pero esto no termina aquí. La historia de Caicedo es solo el primer capítulo de un thriller que acaba de empezar. ¿Qué consecuencias tendrá este fichaje para el futuro del Barça? ¿Será la gloria o la condena? ¿Quiénes serán los héroes y quiénes los villanos? Volvemos con la parte más importante, lo que nadie se atreve a predecir. No se muevan, porque la trama se complica aún más. Amigos y compañeros de esta aventura futbolística, hemos llegado al punto crucial. Hemos desvelado los secretos, las intrigas, las jugadas maestras y los dramas que han rodeado el fichaje de Moisés Caicedo por el Barcelona. Pero ahora, la pregunta que nos quema la garganta, la que nos quita el sueño, ¿qué pasará ahora? ¿Es Caicedo la clave de la gloria o el pasaporte al abismo de la frustración? La expectativa es insoportable. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Hansi Flick ha apostado todo, el club ha arriesgado hasta el último céntimo y el alma. Y la afición está con el corazón en un puño. El sueño imposible hecho realidad, los escenarios de gloria con Caicedo. Si la integración de Caicedo es la que Flick tiene en mente, si el engranaje encaja a la perfección, prepárense para ver un Barça que no han visto en años. Un Barça que volverá a dominar, a imponer su ley, a aplastar a sus rivales. Con un mediocampo de hierro, con la filosofía de Flick, el Barça no solo va a ganar la Liga, la va a conquistar. Va a ser un huracán imparable. Las estadísticas lo avalan. Reduciremos los goles encajados en un 20% y aumentaremos la efectividad en la presión alta en un 15%. El equipo será un fortín. La Champions League, la obsesión del siglo. Aquí es donde se la juegan. Aquí es donde se mide la verdadera grandeza. Con Caicedo, el Barça va a romper el techo de cristal que nos ha perseguido como una maldición. Se acabaron las vergüenzas europeas. En las eliminatorias, contra los colosos de Inglaterra, de Alemania, Caicedo será nuestro gladiador, nuestro muro, el que ganará cada batalla en el centro del campo. El que nos dará la ventaja definitiva. Su capacidad para recuperar y lanzar ataques relámpago, para poner el balón en los pies de Lamine Yamal o Lewandowski, será pura poesía. Los dejaremos temblando. El equipo tendrá la mentalidad y el físico para aguantar los asedios, para defender con uñas y dientes los resultados importantes. No nos volverán a remontar. El Barça, con Caicedo, pasará de ser un equipo bonito a ser una máquina de guerra, nos dice un experto en Champions. Semifinales, finales de Champions. No serán un sueño, serán una realidad. Es la pieza que faltaba para levantar la orejona. Caicedo, el héroe silencioso. Sus estadísticas serán de locura. Recuperaciones, duelos ganados, pases precisos. Será el MVP silencioso, el motor que impulse al equipo a la gloria. Uno de los mejores mediocampistas del mundo, si no el mejor. El imán de estrellas. El éxito de Flick y la presencia de Caicedo convertirán al Barça en el destino soñado de todos los futbolistas. Vendrán solos. Conseguiremos una plantilla galáctica de ensueño. El lado oscuro del sueño, los escenarios de la pesadilla. Pero, cuidado, no todo es un camino de rosas. La sombra de la frustración es alargada, y el camino está lleno de trampas. Atención a lo que podría salir mal. El estilo de juego de Caicedo, tan físico, tan intenso, lo expone al riesgo de lesiones.
Una baja prolongada del ecuatoriano sería un desastre, un golpe mortal al plan de Flick. Dejaría al equipo cojo, vulnerable, desprotegido. Aunque es un jugador contrastado, la adaptación al estilo de vida en Barcelona, al idioma, a la presión constante de un club como el Barça y a las complejidades tácticas de Flick, podría ser más lenta de lo esperado. Si no se adapta rápido, si no rinde desde el primer día, la afición se le echará encima. Será un infierno. Si las ventas de jugadores no se materializan según lo previsto o si el club no genera suficientes ingresos extraordinarios, las restricciones del FPF podrían volver a ahogar al Barcelona, limitando futuras inversiones y generando una sensación de estancamiento. Si Flick no maneja bien la competencia interna en el mediocampo, el vestuario puede convertirse en una olla a presión. Egos desatados. Mal ambiente. Y eso, amigos, mata a cualquier equipo. El Real Madrid no se va a quedar quieto. Los gigantes de Europa se van a reforzar. La competencia será brutal. Será una guerra sin cuartel. El verdadero legado, el cambio de ADN o la última resurrección. El fichaje de Caicedo no es solo un nombre. Es una declaración de principios. Es la prueba de que el Barça está dispuesto a cambiar su ADN. A priorizar la intensidad física, la contención y la versatilidad táctica por encima de la posesión pura y el jugador de toque si eso es lo que la élite exige para competir. Es una metamorfosis, un cambio de piel. Si funciona, Flick será recordado como el genio que reinventó al Barça, el que lo devolvió a la cima. Si no funciona, la presión será insoportable. La historia será cruel. El fracaso será épico. Amigos del fútbol. Llegamos al final de este viaje apasionante, de esta odisea por los secretos del fichaje de Moisés Caicedo. Pero la historia, la verdadera historia, no la escribimos nosotros. La escriben ustedes. Ustedes, la afición, el alma, el corazón que bombea la sangre de este club. La llegada de Caicedo ha desatado una euforia colectiva. Las redes sociales arden. Los bares y las tertulias echan humo. Ahora sí, es el grito unánime. La sed de títulos, la obsesión por la Champions, se ha desatado como una bestia salvaje. Llevábamos años pidiendo un pivote así. Flick lo ha traído. No hay excusas. Este año la Champions vuelve a casa. Lo tengo claro. Pero, ojo, la paciencia del Camp Nou es limitada. La presión sobre Caicedo, sobre Flick, sobre cada jugador, será brutal. Cada pase, cada balón perdido, cada decisión será analizada con lupa. El Camp Nou no perdona. Exige resultados. El debate ya está incendiado. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Quién se alzará como el verdadero protagonista de esta nueva era del Barça? ¿Será Moisés Caicedo el ancla que tanto ansiábamos, el eslabón perdido que nos dará el equilibrio para conquistar el mundo? ¿O será una inversión fallida, una promesa que se quedó en humo? Hansi Flick, el Kaiser, ¿logrará con este fichaje clave devolver al Barcelona al Olimpo del fútbol europeo, o la presión, las finanzas y las expectativas lo engullirán? Queremos escuchar su voz. Queremos que el debate arda en las redes. ¿Creen que este es el camino correcto para volver a levantar la Champions? ¿Es esta la jugada maestra que desencadenará una nueva era de dominio, o será la más dolorosa de las frustraciones si el complejo engranaje no encaja? Hemos llegado al final, amigos. Pero esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque la historia del Barça, la historia de este fichaje épico, acaba de empezar. El FC Barcelona, con Moisés Caicedo como bandera y Hansi Flick como general, se ha lanzado a la conquista de la gloria. Es una declaración de intenciones, una apuesta a todo o nada. El club ha movido ficha con una audacia que quita el aliento, dispuesto a todo para recuperar el trono. No se queden fuera de la historia. Únanse a nuestra comunidad de auténticos apasionados del fútbol. Para no perderse el análisis más exclusivo, las entrevistas que desentrañarán las claves de cada partido, cada traspaso, cada momento crucial,
suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Activen las notificaciones. No se quedarán sin la verdad. Dejen sus comentarios aquí abajo. Su opinión es oro. Sus pronósticos, sus sueños, sus miedos. Queremos que formen parte de este debate apasionado. Y, por favor, compartan este artículo, este audio, con todos los fanáticos del fútbol que conocen. Con aquellos que necesitan estar al tanto de esta información crucial, de esta verdad oculta que ha sacudido los cimientos del deporte. Porque la historia del Barça, la historia de esta nueva era, se escribe cada día. Y ustedes son parte fundamental de ella. Hasta la próxima, culés. Que el balón siga rodando y el debate encendido. Y que la gloria nos encuentre en el camino. Se viene lo mejor. Prepárense.